Hola a todos, somos el equipo número 6 que está conformado por los siguientes estudiantes: Chipana Apaza Miguel Ángel, Cuti Quispe Cristian Iber, Esquivel Gutiérrez Angie Dafne, Vázquez Orihuela Daniela Nadia, Zavala Ticona Lisette Mariana y mi persona Urquidi Ortega Tania. Bueno, en esta exposición vamos a hablar sobre un tema muy clave dentro de la materia de investigación operativa, que son los métodos que permiten resolver problemas de programación lineal cuando las restricciones no están en su forma estándar. Específicamente nos enfocaremos en dos técnicas, que es el método de la gran M y el método de las dos fases. ¿Por qué es importante conocer estos dos métodos? Porque en la vida real muchos problemas presentan restricciones del tipo mayor o igual que o igualidades, que no permiten aplicar directamente el método simplex. En estos casos es necesario encontrar una forma de construir una solución inicial. Ahí es donde entran en juego estos métodos que son auxiliares. Durante esta presentación vamos a explicar en qué consiste cada uno, cuándo se utilizan, sus principales diferencias, ventajas, desventajas y cómo se aplican paso a paso. También resolveremos ejemplos para mostrar cómo se usa en la práctica. Con esto esperamos que comprendan no solo la parte teórica, sino también cómo aplicarlos correctamente en la resolución de problemas reales. Ahora voy a explicar los fundamentos teóricos del método de la gran M, una herramienta clave dentro del método simplex para resolver problemas con restricciones especiales. Primero, ¿qué es? El método de la gran M se utiliza cuando en un problema de programación lineal encontramos restricciones que no están en la forma estándar, es decir, cuando son del tipo mayor, igual o de igualdad. En estos casos no podemos aplicar directamente el método simplex, que no contamos con una solución básica inicial. Para resolverlo, se introducen variables artificiales que actúan como un apoyo temporal para poder iniciar el modelo. ¿Qué significa la letra M? A estas variables artificiales se les asigna un valor de penalización muy alto en función al objetivo, representado por la letra M, que simboliza un número positivo extremadamente grande. Este valor sirve para penalizar su presencia en la solución, lo que significa que el método hará todo lo posible para eliminarla en las iteraciones del simplex. ¿Por qué se usa? El objetivo es que las variables artificiales no formen parte de la solución final, ya que no representan cantidades reales del problema. Si alguna de estas variables permanece en la solución óptima, eso indica que el problema no tiene una solución factible sin forzar el sistema. Ahora en la siguiente tabla les voy a indicar cómo funciona. Si las restricciones son menor o igual, se le agrega variable de holgura y no requiere una variable artificial. Y si el valor, y si es mayor o igual, se resta una variable de exceso y se suma una variable artificial. Y si es una igualdad, se añade directamente una variable artificial. Por tanto, solo en casos de mayor igual y de igualdad es necesario usar el método de la gran M. Como consideraciones, es importante destacar que si bien este método es muy útil y ampliamente utilizado, su aplicación manual puede generar errores, especialmente si no se manejan correctamente los valores grandes como M. Por eso se recomienda utilizar softwares y programas especializados. En resumen, el objetivo del método de la gran M es encontrar una solución óptima realista eliminando completamente las variables artificiales del modelo. Para los procedimientos debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Debemos convertir todas las restricciones en ecuaciones agregando las variables necesarias de holgura, exceso y artificios. Paso 2. Modificar la función objetivo original, incluyendo penalizaciones grandes o por cada variable artificial. Paso 3. Construir la tabla inicial del método simplex con estas nuevas variables. Paso 4. Aplicar iterativamente el método simplex. Determinar la variable entrante, identificar la variable saliente.
También realizar el pivoteo y actualización de la tabla. Paso 5. Repetir hasta que no haya variables artificiales en la base o que su valor sea igual a 0. Mi nombre es Angie Esquivel Gutiérrez. Yo voy a explicar el método de las dos fases para la resolución de un problema de programación lineal. Este método surge como una alternativa al método de la gran M. Es una alternativa ya que este no requiere introducir un valor arbitrario muy grande como penalización. Este método divide la solución en dos fases. La primera fase, la fase 1, nos indica que debemos realizar la minimización de la función auxiliar W. Esta se construye que consiste en la suma de todas las variables artificiales agregadas. Posterior a esto, esta función se minimiza con el objetivo de llevar a W a 0. Es decir, eliminar todas las variables artificiales. En la siguiente fase, en la fase 2, está la solución óptima. Si W es igual a 0, de la fase 1 se ha llegado a una solución factible. Entonces, se sustituye W por la función objetivo original y se continúa aplicando el método simplex hasta alcanzar la solución óptima. Podemos decir que las ventajas de este método de dos fases son que ofrece mayor estabilidad numérica y claridad lógica. Esto hace que también se pueda resolver más fácilmente problemas manualmente, al no requerir un valor numérico arbitrario muy grande como penalización, y se reduce el riesgo de errores numéricos y se facilita la interpretación de los resultados. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el procedimiento. Este consta de dos fases. La primera fase tiene 4 pasos, que dice que debemos convertir todas las instrucciones en ecuaciones agregando variables de holgura, exceso o artificiales. El segundo paso dice que debemos usar variables artificiales solamente cuando sea necesario. El tercer paso dice que debemos tener la función objetivo. Y como cuarto paso dice que tenemos que agregar el método simplex para minimizar lo que es la función auxiliar. Ahora tenemos lo que es la fase 2, que nos dice que debemos maximizar z. Esta consta de 3 pasos. La primera nos dice que debemos eliminar las variables. El segundo paso nos dice que debemos volver a la función original. Y el último paso nos dice que debemos aplicar el método simplex. Vamos a revisar un pequeño ejemplo. En este ejemplo queremos maximizar lo que es la función objetivo. Esta es igual a 5x sub 1 más 4x sub 2 sujeta a dos restricciones. La primera es 6x sub 1 más 4x sub 2 que es igual a 24. La segunda es x sub 1 más 2x sub 2 que es igual a 6. Primero transformamos las restricciones para poder usar el método simplex. En la primera, como es mayor o igual, restamos una variable de exceso y agregamos una artificial. Mientras que en la segunda, como es menor o igual, solo agregamos una variable de holgura. Luego pasamos a la fase 1, donde se construye una función auxiliar. Aquí aplicamos el método simplex para minimizar lo que es la función auxiliar, W. Si W llega a ser igual a 0, significa que el sistema es factible, que podemos encontrar una solución. En la fase 2, eliminamos lo que es la variable artificial y usamos la función original, que es la función objetiva, que es igual a 5x sub 1 más 4x sub 2. Aplicamos nuevamente el método simplex para esta vez maximizar la función objetivo y así obtener una solución óptima. Este método es útil cuando hay restricciones mayor o igual o cuando se necesita comprobar primero si hay solución antes de optimizar. Bueno, así continuando, daré a conocer la diferencia entre el método de gran M y del método de dos fases. Bueno, así ambos métodos se usan cuando que hay que introducir variables artificiales en un problema. La diferencia principal es de cómo manejarlas, de cómo usarlas. Y así explicaré el método de gran M. Este método les pone una restricción grande llamada M, lo que puede volver los cálculos más inestables o difíciles de seguir si lo haces a mano. En cambio,
El método de dos fases trabaja en dos partes. En la primera, elimina las variables artificiales y luego continúa con el problema normal. Es más estable y mucho más clara de entender en el proceso. Y así, si usamos software, el método de la gran M puede ser el más rápido, el más efectivo. Pero si quieres hacerlo a mano y entender bien los pasos, el método de dos fases es la mejor. Bueno, así que todo depende de cómo lo necesitemos, si necesitamos rapidez o claridad. Y por eso es importante conocer los dos métodos, las cuales son el método de la gran M y el método de dos fases.